Bienvenidos a una nueva edición de Homenajes. Durante los años 60 a 90 del siglo pasado, decididos cineastas realizaron películas que merecieron que las palabras cine colombiano se pronunciaran en distintos idiomas en todo el mundo del cine. Uno de esos audaces es nuestro invitado de esta noche, Fernando Laverde, creador de Mundos Mágicos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, estoy muy contento de estar en tu programa, que para mí es una distinción. Para mí es un honor también, Fernando. Para conocer un poco más de la vida de Fernando, vamos a ver una sintética biografía. Fernando Laverde Garzón nació el 17 de diciembre de 1933 en el bogotanísimo barrio de Egipto, surgido alrededor de la ermita dedicada a Nuestra Señora de Egipto, edificada en 1556, y de la iglesia del mismo nombre, levantada en 1657. Una vieja foto nos trae desde el pasado la imagen de su padre, Daniel Laverde, sastre, de su madre, Ana Garzón, sombrerera, y de Enrique, el hijo mayor. Fran Ramírez, prominente actor del cine y la televisión, entonces solo un niño travieso, fue su vecino de enfrente y su amigo desde la infancia y para toda la vida. Más tarde, un tercer cachaco, también después famoso, Pepe Sánchez, se unió en un trío indisoluble. Tratando de ser productivo, fracasó en su intento de ingeniero agrícola en Palmira. Gracias a Pepe empezó a trabajar en la Radiotelevisora Nacional de Colombia por allá en 1955, primero como coordinador, después como director de cámaras y finalmente como productor. Andaba en esas cuando tuvo la suerte de conocer a la cantante y actriz chilena Ana Cecilia Gómez, para todos Karina. Entre los dos estalló un amor instantáneo, cuyo fuego no agotó ni siquiera la muerte. Karina y Fernando tuvieron dos hijos, Ana María y Fernando Enrique. En 1966, Fernando viajó a España, acompañando a Karina en el comienzo de una gira que el Ballet Gran Colombiano de Hernando Monroy realizó por 9 países de Europa. Además de quedarse en Madrid como niñero de Ana María y Fernando Enrique, trató de estudiar cine pero no fue aceptado, como tampoco su reciente amigo Enrique Nicanor, cineasta y docente hispano-cubano que goza hoy de gran prestigio en toda Europa. Trabajó como asistente de Enrique en una serie animada, Las aventuras del toro Mumu, y terminó haciendo la animación de la serie. Allí se descubrió como cineasta de stop motion, el cine cuadro a cuadro. Ya en Colombia, cuando capaba clase en bachillerato, iba al Coliseo, único en presentar películas europeas en Bogotá. Allí vio El ruiseñor del emperador, del genio checo Jiří Trnka, probablemente el mejor animador de stop motion de la historia del cine. Quedó deslumbrado ante la posibilidad de inventar un mundo propio como un pequeño dios, pero solo en España, a los 33 años, encontró que ese deslumbramiento era su destino. Al regresar a Bogotá en 1969, después de 3 años largos en España, se dedicó a dar realidad al destino elegido. Insatisfecho de sus habilidades, aunque eran muchas, estudió escultura en la Escuela de Bellas Artes. Esta cabeza femenina en bronce fue su trabajo de grado. Creó además esta deslumbrante cabeza masculina. Y este toro,
poderosamente estilizado. Artista ya maduro, modeló en madera el rostro del amor indestructible, Karina. Perfectamente dotado, empezó entonces la creación de sus mundos y de los personajes que los habitan. Pero esta hermosa tarea no puede realizarse en solitario. En una empresa única en la historia del cine colombiano, y tal vez no solo de nuestro cine, toda la familia se integró a la creación. Karina, Ana María, Fernando Enrique, cada uno en su función concreta, contribuyeron a convertir en objetos y seres sensibles, y después en películas, aquello que surgía de la mente creadora de Fernando. Nacieron así las historias que ilustran la antología de la animación nacional en stop motion. Primero los cortos en cine de 16 milímetros, como El País de Bellaflor, La Cosecha, Pepitas Rojas, profundamente críticos. Después, en 35, La Pobre Viejecita, primer largometraje en animación realizado en Colombia. Cristóbal Colón, largometraje celebrado internacionalmente, cuyas copias viven en la ciudad de Génova, en la Cinemateca de París, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Después, Martín Fierro, largometraje realizado en coproducción con Argentina, que puso en ricas imágenes el libro clásico de la poesía gauchesca y fue declarado Patrimonio Nacional en el país de Hernández y de Borges. Fábulas llenas de vida y de sentimientos que sumergen al espectador en un mundo ficticio, tan real como el otro, el de la vida cotidiana, pero en cuya magia la verdad y la libertad se hacen más transparentes y posibles, y los personajes quizás más humanos. Fernando Laverde, mago, poeta, escultor, soñador, fundador en Colombia de un cine único, maestro de las nuevas generaciones. Premios y constantes homenajes certifican su calidad de clásico en nuestro cine, en el cine latinoamericano, en el cine. Fernando y su entrañable familia, unidad indisoluble en la creación, en el amor, en la solidaridad, en cada acto de una vida ejemplar. Tal como hemos visto en las imágenes anteriores, no puede rendirse un homenaje a Fernando Laverde sin rendírselo también a su familia, porque las películas de Fernando solo fueron posibles gracias a la colaboración de toda su familia. Uno a uno, todos se unieron en perfecta sinergia, como los dedos de una mano creadora. Por eso, esta noche hemos invitado no solamente a Fernando, sino también a Ana María. ¿Cómo estás, Leopoldo? Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Lo mismo digo yo. Fernando Enrique. Muchas gracias, Leopoldo. Es un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias a todos. Pero pienso, Fernando, que durante los primeros minutos vamos a hablar sobre todo tú y yo, por una sencilla razón. Porque faltaban todavía muchos empollamientos de generaciones enteras de cigüeñas antes de que tú te encontraras con Karina y entre los dos hicieran los respectivos pedidos a París. De manera que hablaremos de tu infancia, pero si alguno de ustedes tiene algo que agregar a lo que Fernando y yo hablemos, pues bienvenido. Fernando, cuéntame un poco de tu infancia. Bueno, yo nací en Bogotá, en un barrio clásico de Bogotá que se llama Egipto. Nací en Bogotá, soy el menor de mis hermanos. Está mi hermana, Abigail, Enrique, Héctor, y yo soy el último. Ese es mi origen y esa es mi situación en Bogotá. Muy bogotano, en el barrio Egipto. ¿Y tus padres? ¿Quiénes eran tus padres, Fernando?
Mis padres fueron Daniel Laverde, un sastre que trabajaba en la casa. Es una persona realmente de muy grata recordación, porque yo estaba muy pequeñito y él me cuidaba mucho y me ofrecía, para que me portara bien, que me iba a llevar a Careperro. Nunca me llevó. ¿Y qué sería Careperro? No sé, eso era una cosa que él decía, para conmoverme, para controlarme. Recuerdo también que tu padre era el centro de la reunión de los vecinos del barrio. Sí, él tenía muy buena labia. Él era una especie de comentarista y todo le podía faltar menos su periódico, y a las 5 de la tarde comenzaban a llegar sus amigos a escuchar, como ellos lo llamaban, a escuchar al viejo Daniel. Que les contaba las noticias del día. Se las comentaba, ¿no? Claro. Era una persona muy simpática. Un noticiero de opinión. Sí, exacto. De alguna manera. ¿Y tu mamá? Mi mamá era sombrerera. Ella trabajaba en las sombrererías, generalmente de italianos, que había en la Plaza de Bolívar y todo alrededores, y también trabajaba en la casa, porque le traían trabajo los amigos a que les planchara sus sombreros y toda la cosa. Era una vida sencilla, pero muy grata. Eran sombreros muy finos en esa época, sí, sumamente elegantes, sí. Y borsalino. Claro. Sí. Yo sé que por tu carácter te ha rodeado siempre de muchos amigos en tu vida, pero hay dos que sobresalen entre todo este conjunto. Dos personas que además fueron destacadísimas en el mundo de la televisión y del cine colombiano. Fueron Frank Ramírez y Pepe Sánchez. Yo conocí a Frank cuando era joven, fuimos amigos en la juventud de Frank, y lo que más recuerdo de él, tantos años después, es que era un excelente dibujante, dibujaba maravillosamente, y todos pensábamos que Frank iba a ser eso, un dibujante, pero no fue así. Tú, que lo conociste infinitamente más que yo, ¿cómo fue ese encuentro con él y por qué no fue dibujante? Bueno, mira, Frank vivía completamente al frente de la casa nuestra. Entonces, Frank no podía hacer otra cosa sino actor. Entonces él se disfrazaba, se ponía antifaz y capa y salía a recorrer las calles, porque decía que era el zorro. Actor desde niño. Sí, exactamente, con unas facultades como dibujante extraordinarias. Bueno, Fernando, ¿y cómo fue esa relación que se inició entonces en la primera infancia prácticamente y duró durante tanto tiempo? Cuéntame cómo fue el progreso de esa relación. Bueno, mira, Frank, con sus facultades como dibujante y su gran voluntad por conseguir las cosas, es una persona que siempre me ha impresionado. Él aprendió dibujo. Voy a hacer una infidencia quizá que no convenga mucho, pero es que yo también presumía de ser dibujante. Entonces yo compré, o me regalaron, un libro de dibujo de Freixas, y Frank me dijo: préstame el libro, y yo se lo presté, y después me mostró lo que había dibujado y yo me quedé asombrado, me retiré del dibujo. Y luego, ¿cómo fue creciendo esa amistad a medida que pasaron los años? Sí, siempre teníamos contacto continuamente. Él llegaba a la casa, era como un hijo más, muy querido. Mi mamá lo quería mucho, y su forma de ser así humorística e intempestiva, ¿no? Era muy grato, muy grato. Mis hijos lo conocieron mucho también, y con ellos fue una persona sumamente agradable también. ¿Qué recuerdo tienes, Ana María, de Frank?
No, pues yo, un cariño enorme, una sensibilidad muy particular. Nosotros, cuando Frank decide irse a Estados Unidos a ser actor, se va al apartamento de mis papás, yo todavía no había nacido, y se mete solo a trabajar, a estudiar con unos discos, una cosa loquísima. Después de 8 días, según contaba mi mamá, él salió y dijo, ya me voy, estoy listo, y se fue y hizo su carrera de actor con muchas anécdotas muy bonitas, muy difícil la arrancada. Pero en ese momento nosotros viajamos a España y yo me acuerdo de infancia, llegó carta de Frank, siempre había carta de Frank, entonces era todo un acontecimiento, nos reuníamos, leíamos y entonces que está haciendo capítulos de La Monja Voladora, que está trabajando en esto, que tiene este otro proyecto, siempre hubo mucho contacto. Entonces cuando regresó a Colombia, regresó a hacer Cóndores, tal vez. Sí, eso le fue. Cóndores, fue un reencuentro, pues, sí, un hermano más, ¿no? El cariño enorme y las infidencias y los comentarios. Él participó, yo creo que en todos los eventos de nuestras vidas, los matrimonios, las separaciones, las vueltas a casar. Siempre tuvo una presencia muy importante de amigo, ¿no? Es como y un cariño enorme. ¿Y tú, Fernando Enrique? Bueno, yo tengo el recuerdo más cercano de Frank cuando, trabajando con mi papá, de pronto me llaman a trabajar en televisión. Sorpresa, porque yo no tenía eso en mi mente, hacer dirección de fotografía en seriados. Y cuando llego a presentarme, ya a empezar a trabajar, me encuentro a Frank. Entonces, obviamente pienso, ha sido Frank el que me ha metido en esto. Nunca me lo dijo, pero yo sé que había sido él. Y tuve la oportunidad de trabajar con él, una persona muy profesional, que le aportó al medio muchísimo, a la forma de trabajar, a nivel de cámaras, tenía todo perfecto en la cabeza. Era una persona con un método increíble que nos enseñó a todos, desde el director, al fotógrafo, a los camarógrafos, todo. Y no se dedicaba a enseñar, sino que es que verlo en su profesión, ya él estaba enseñando. Era impresionante como actor. Es fantástico, sí. Tú me contabas ahora fuera de cámaras algo que me conmovió profundamente, que es lo que ocurrió con la preparación de Frank para morir y después. Pues Frank, no sé, era un tipo bastante excéntrico. Entonces él preparó furtivamente todo su film. Y la última sorpresa de Frank es que nos enteramos que nos heredó. Y estamos en las diligencias de la herencia porque yo estoy loco de la curiosidad porque qué cosas me dejó. Yo lo admiré muchísimo, lo sigo admirando como dibujante, como pintor después, y cosa curiosa, llamaba a Karina y decía, vengan a ver lo que he pintado. Y entonces íbamos allá y el tipo nos mostraba qué había pintado, y a él le gustaba mucho esta cosa que nosotros hacíamos. Y entonces yo le obsequié un personaje y él lo puso en una urnita de vidrio como una cosa muy especial. Y decir, hasta ahí llegaba el cariño mutuo. Claro, y es probable que esa herencia sean dibujos, porque él hizo algo maravilloso y tú nos facilitaste 2 postales de las muchas que él mandaba. Y en las que hace unas lindas caricaturas tuyas y de tu familia. Sí. Y también un cuadro muy hermoso de una niña que nos contabas que fue hecho a propósito del nacimiento de Ana María. De Ana María, sí señor. Pero ahora cambiamos un poco de tema. El otro gran amigo tuyo ha sido Pepe Sánchez. Cuéntanos un poco de esa relación. Bueno, mira, me matricularon
en un anexo de la Universidad Libre, el colegio de bachillerato. Entonces entré a primer año de bachillerato y Pepe también entró a ese primer año y nos fijaron sitios, uno aquí en la puerta y otro en el fondo del salón, y yo no sé, automáticamente resolvimos que nosotros íbamos los dos en el mismo pupitre, y de ahí en adelante hemos sido eternamente amigos. Una persona también magnífico actor, todos conocen la serie de Don Chinche, claro, que es historia de la televisión colombiana, y bueno, seguimos siendo amigos, y con la vuelta del tiempo yo me fui a estudiar, pues estimulado por mi familia, si se puede llamar estimular, que yo tenía que ser ingeniero agrónomo. Nada más distante a lo que yo podría hacer. Yo hubiera querido entrar a la Escuela de Bellas Artes, pero no, tenía que ser doctor, entonces fui a parar a ser una persona productiva y útil. Sí, claro, útil para el país, no lo niego. Los agrónomos son muy útiles para el país, yo no. ¿Y dejaste de estudiar o completaste la carrera? No. Un profesor con mucha visión me dijo un día: ¿usted por qué no se va? Usted no sirve para esto. Y no me puse bravo, tenía toda la razón, y fue decir el estímulo para que yo regresara a Bogotá. Entonces me encontré con Pepe en una forma muy casual, y yo iba caminando por la carrera séptima y había una vitrina llena de televisores, y en cada televisor estaba mi amigo Pepe dando noticias. Entonces lo busqué y le dije: oiga, hermano, tú estás en la televisión, qué maravilla. Y me dijo: ¿tú quieres trabajar en televisión? Y dije: no, pues yo de eso no sé nada. Y me dijo: nadie sabe nada de eso. Y entonces me llevó donde Humberto Martínez Salcedo, que era el jefe de producción, y le dijo Humberto: Fernando quiere trabajar en televisión. Ah, sí, bueno, y con esa recomendación tuya pues ya puedes trabajar. ¿A partir de cuándo? Y me dijo: a partir de ya. Váyase aquí a la biblioteca y buscas a Miguel Rodríguez, un coordinador, y él te explica qué es lo que tienes que hacer. Lo que tenía que hacer era sumamente complicado, era darle la señal de entrada al que tenía que hablar. Que era el padre García Herreros. Entonces me tocó el padre García Herreros. Y ahí me quedé en televisión enamorado del Cuadrito. Claro. El Cuadrito sí me enamoró. Fuiste primero coordinador y después... lo que en ese momento se llamaba productor, que es equivocada la identidad, porque productor es el que produce y hace posible un programa. Yo lo llamo director de cámaras. Recuerdo también que en algunas de las fotografías de la época, cuando estabas tú de productor, aparecen personajes como Bernardo Romero, Lozano, y recuerdo muy bien que esa era una época en que la cultura tenía cabida, importante cabida en la televisión. Sí, sí. Las programadoras privadas decían que necesitaba privatizarse la televisión, porque cuando hubiera canales privados entonces tendríamos más cultura y más cosas. Podemos ver ahora la cultura, ¿sí? Son sobre todo telenovelas y reality, ¿sí? Esa es la promesa incumplida de la televisión privada. Entre nosotros hay una persona que no está, pero que podemos invocar a través del recuerdo y la nostalgia: Karina, esposa y madre inolvidable. Cuando ustedes trabajaron juntos, lograron algo excepcional, algo que fue el eterno sueño de los utopistas: convertir el trabajo en juego,
poder realizarse en el trabajo, ¿sí? Que el trabajo forme parte de lo que Freud llamaba el principio del placer, y no ese trabajo enajenado y opresivo en que se vive en el principio de realidad. Y desde luego Karina era allí una persona fundamental. Y tú la conociste precisamente a través de la televisión. ¿Cómo fue ese encuentro, Fernando? Bueno, yo era muy amigo de una pareja de chilenos que se llaman Mario Arancibia y Maruja Orrecla. Y yo los frecuentaba mucho porque Mario se interesaba mucho en enseñarme filosofía y todas estas cosas. Y un día me dijo, va a venir una actriz y cantante de Chile, ¿por qué no nos haces el favor de ir con nosotros a recibirla al aeropuerto? Dije yo, claro que sí. Ese día estrellé el carro. ¡Qué recepción! Entonces ni modo de ir al aeropuerto ni nada, y llegué pues un poco triste por el hecho de haberme comprometido y que se hubiera atravesado este incidente. Y entonces me dijeron, Karina ya está aquí. ¿Dónde está? Está en el estudio 2. Y yo fui y vi la persona más maravillosa del mundo. Y dije, uy, qué mujer tan maravillosa, que no sé qué. Yo no sé si ella pensó igual. La cuestión es que de ahí no nos volvimos a separar nunca. Es decir, para todos lados éramos los dos, y en fin. Y luego, desde luego, pues nos casamos y tuvimos nuestros hijos y toda la cosa. Desgraciadamente la historia termina mal. Bueno, termina como inevitablemente termina la vida, ¿no? Sí. Dicen que uno, desde que nace, está empezando a morir, que la vida es un largo camino hacia la muerte. Sí. Pero bueno, yo recuerdo muy bien a Karina, la recuerdo porque la conocí desde hace muchos años, casi desde que llegó a Colombia. Y recuerdo también que ella llegó como cantante a Colombia, sobre todo como cantante, venía contratada por alguien aquí para cantar, etcétera. Y por eso me parece que sería bonito que en este momento oyéramos un poco nosotros a Karina, a una de las canciones que ya había grabado anteriormente en Chile. Oigámosla. Muy bien. Pero volvamos atrás, Fernando, porque también por Karina fue que ustedes terminaron viajando a Europa, ¿verdad? Hay una cosa que me gusta apuntar, que Karina siempre mandó. Yo la dejaba porque ella lo que decidía era cierto y era bueno. Y entonces a ella la contrataron para un espectáculo muy bello que hubo aquí, que se llamaba el Ballet Gran Colombiano,
y hubo un contrato para el ballet en Europa, y le pidió Hernando Monroy, que era el director, que firmara el contrato, y ella me consultó: firmo ese contrato. Y le dije: fírmalo, es que ir a Europa es ir a Europa, eso es una cosa que no se puede perder. Y ella firmó el contrato, pero después dijo: yo no me voy sin ustedes. Y como ella mandaba, como lo acabo de decir, pues no hubo más remedio que agarrar para Europa. Y allá pues vivimos en Europa. Yo tuve la oportunidad de ingresar a la televisión española como aprendiz de estas cositas de los monitos, y en fin, ese fue el comienzo. Claro, allí conociste a un amigo, Enrique Nicanor, un amigo hispano-cubano que fue también importante en tu vida, ¿verdad? Importantísimo es Enrique en la vida mía, porque fue muy casual. Él iba de Cuba y yo pues de Colombia. Entonces, estudiar cine. Y entonces cuando nos presentamos a estudiar cine, yo no sé qué le preguntaron a Enrique, pero él tenía el baldón de venir de Cuba. Eso era grave. Y entonces me preguntaron a mí: ¿usted qué documental haría aquí en Madrid? Y yo dije: pues un documental de los ancianos de la posguerra, la gente que había estado luchando en la guerra española, en la guerra civil española. Y naturalmente, por decirlo de alguna manera, metí la pata, porque eso era prohibido. Claro, ese era el régimen de Franco, y yo cómo iba a hablar de eso. Pero bueno, en fin, Enrique también creo que metió la pata, y salimos, y cuando fuimos a ver la lista, no estábamos. Y me dijo: ¿tú qué estás haciendo? Le dije: pues nada, cuidar niños. Y me dijo: ¿por qué no vienes al estudio, que yo estoy en la televisión española haciendo una seriecita de animación? Y yo pues claro fui, y me quedé fascinado con los bonitos, la escenografía y todo, y ya no me sacaron de ahí para nada, hasta que me dieron cargo y no sé qué y tal. Yo empecé disparando la cámara, y después evolucioné y también comencé a hacer animación. Esa es mi relación con Enrique, que pues la mantenemos. Cuando hay oportunidad de ir a Madrid, pues siempre vamos allá a verlo, no sé qué, o nos esperamos allá, y, en fin. Es un personaje hoy muy importante en el cine y la televisión en Europa. Sí. Es maestro y pues es uno de los líderes, incluso dirigió la cadena 2 de la televisión española. Exactamente. De manera que esos rechazados resultaron bien rechazados. Por cierto que hablando de esto, hubo una especie de premonición en ti, porque según me contabas algo que no debe contarse, y es que frecuentemente capabas clase en las épocas de bachillerato, y en una de esas veces fuiste al único teatro que en Bogotá proyectaba películas europeas, que era el Teatro Coliseo, en la Séptima, por allá al lado del Museo Nacional, y entonces allá viste una película de Gilles Trinca. Sí, señor, El Ruiseñor del Emperador. Yo me veía esa película, me fascinó. Entonces lo primero que hice después de ver la película fue conseguirme una camarita que disparara imagen por imagen. Coincidió esto con que la niña había nacido y le habían regalado unos muñecos con la cabecita articulada. Entonces yo hice mi primer ensayo de animación con el ciervito ese, y me quedé encantado cuando el ciervito volvió a mirar así.
Claro. Y no, esto es una maravilla. Es un mundo, la posibilidad de ser como una especie de un pequeño Dios, de crear uno su propio mundo, de crear los personajes tal como uno los quiere, Y darle carácter a darle carácter, darle vida a los personajes, Claro. convertirlos en realidad, como dice un sucesor de Trinca, entre otras cosas, que tiene un apellido muy difícil de pronunciar, se llama Jan Schwackenmayer. Sí, es un también animador y pintor y un delirante checo, pero él decía que la animación no consistía en mover unos personajes, unos muñecos inanimados, sino en darles vida, y eso es en realidad lo que pasa. Entonces volviste a Colombia ya con la decisión total de dedicarte a hacer tu animación. Hice algunos comerciales, sí, en animación, y fue una sorpresa para la gente, en fin. Y pues desde luego vino, ya los muchachos crecieron, como decía antes, con talento, ¿no? Que parece que no se les ha quitado. Toca demostrarlo todos los días. Pero hiciste El País de Bellaflor. El País de Bellaflor tiene una historia bastante simpática para mí. Resulta que me invitaron a un curso para guionistas de cine a Buenos Aires, una cosa de UNESCO, y fuimos un delegado de cada país latinoamericano. Y estábamos allá muy contentos, la cosa en dólares, y en fin, estaba bien la cosa. Pero resulta que el gran documentalista cubano Santiago Álvarez también estaba invitado y lo devolvieron de Buenos Aires. Entonces yo entré en ira. Claro. Y entonces inventé El País de Bellaflor. Ese fue el origen del País de Bellaflor. Claro, que El País de Bellaflor es un corto político. Sí, Es, subversivo. Subversivo completamente, animación para adultos también, sí. Claro, claro. Esa fue la primera peliculita que yo ¿Y cómo hiciste o cómo hicieron? Porque creo que ya puedo hablar en plural El País de Bellaflor. ¿Con qué cámara, de qué manera, cómo se hicieron? Pues la camarita, la Bolex, que es... La Bolex de cuerda. La Bolex de cuerda, que yo sigo sosteniendo que es el mejor invento del cine, de esa camarita que rueda en cámara lenta, hace animación, es reflex, mejor dicho, no le falta nada, hace disolvencias. No, es un prodigio de cámara. Lástima que ahora las otras no son tan vistosas. Claro. Sí. ¿Y cómo hiciste el País de Bellaflor? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, ¿se te ocurrió la idea como una protesta contra la represión que se ejercía contra este importantísimo documentalista cubano y en general pues contra Cuba? Era una época en que Cuba estaba condenada. Por fortuna eso está pasando. Y entonces decidiste, ¿por qué se te ocurrió El País de Bellaflor? ¿Por qué esta idea específicamente? Bueno, el origen es ese. Y una respuesta a las cosas digamos, el dominio de los países sumamente desarrollados y toda la cosa que finalmente no se explota. Claro. Eso ya es en resumen, y no hablo más de eso. Me parece que es suficiente, sí. Suficientemente claro, Fernando. Y por cierto que hay una peliculita, un corto de los que existe en ese tiempo, que me parece particularmente tierno y que yo quisiera que los televidentes compartieran esa ternura. Se llama Las cosas son así.
¿Qué te ocurre, mi querido doctor? Estoy triste, abuelita. ¿Y eso por qué? Estoy terriblemente aburrido en un solo sitio, oyendo mi propio sonido por años y años sin parar un instante. Pero ¿cómo, mi querido relojito? Es que tú también te has contagiado de esa nueva filosofía. Por favor, si te sientes aburrido, le pediremos a Víctor que nos deje escuchar uno de estos discos que nos traen tan hermosos recuerdos. Gracias, abuelita. De pronto me acordé de mi lejana Suiza, de mi viaje y de lo felices que fuimos hace ya tantos años. Ay, pero para que me despiertan. Ay, sí tengo encalambrada la cuerda. Ay, me duele moverme. Uy, siento la aguja oxidada. Por favor, abuelita. Tienes que moverte, Víctor. Tienes que tocar uno de tus viejos discos si no quieres terminar de adorno en un restaurante típico. Sí, Víctor, sí. Por favor, toca algo. Algo que me haga recordar mi vieja Europa. ¡Qué tiempos! ¡Qué maravillosa música! Jamás habrá otra igual. Ay, sí, mi querido doctor. Tienes toda la razón. Jamás habrá otra igual. Jamás. Pero que caray, sería muy aburrido que las cosas no cambiaran. Escucha, Cristina, qué música más extraña. Nunca la había oído. Parece que la toca el viejo gramófono. Eso, gramófono de la abuela. Es verdad. Y no es mala. Sobre todo que tiene la virtud de calmar las tristezas de Doctor, quien, dicho sea de paso, debe estar muy cansado de trabajar día y noche, contando las horas sin equivocarse ni una vez. Y el relojito ese me parece un desconsiderado con eso de ring, ring, ring. Niños, lamento comunicarles que son las 6:30 de la mañana. Ya son horas de levantarse a recibir las sabias enseñanzas del profesor. Capitán, tienes razón. No me explico cómo hace para ser tan puntual, a pesar de que se pasa el tiempo pensando en que está viejo, que un día de esto se le va a reventar la cuerda. Por mí se le podría reventar ahora mismo la cuerda. Cuando no esté despertándonos, pasa las horas suspirando por su vieja Suiza. Suiza, que es que es la patria de los mejores relojes del mundo. ¿Te imaginas lo que serán las 12 de la noche en Suiza?
está bien de musiquita. Ay, se terminó el concierto porque estoy muy cansado. ¿Cómo? Pero es que no vas a seguir tocando. No, señor. No voy a seguir tocándole a una machaca escandalosa y desabrida. Yo soy una artista y tengo derecho a cansarme. ¿Un artista? ¿Un artista? ¿Qué historia mi barato? Si no es porque la reglita te pone a funcionar, te habrías quedado de una sola pieza. Y no me saques de quicio que se me altera el pulso y me adelanto. ¡Uy, qué pereza, qué pereza! ¡Ay, me rena la máquina del tiempo! ¡Ay, el prodigio de la técnica! ¡Ay, el constante, el cumplidor del deber! ¡Ay, pero me tiene envidia porque mi trabajo es distraer y el suyo es torturar! ¡Ay, cómo le quedó el ojo! ¡Basta, basta! No quiero discutir contigo porque se me hace tarde para llamar a los niños. No hay caso, Víctor. ¿Por qué no te pones en algo y nos dejas escuchar este disco de música moderna que está full chévere? Es una nota. ¡Ay, pero qué pereza y qué pereza! ¡Ay, pero niña, ¿qué dices? Música moderna. ¡Ay, por favor! La música moderna es muy mala. Sí, es una música increíble. No le hagas caso a los dibujitos de la carátula. Si no te va a pasar nada, fresco. ¡Ay, esa música es espantosa! ¡Qué horror! Mi delicado mecanismo no ha sido calculado para semejantes estrépitos. ¡Ay, qué horror! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Disque delicado mecanismo! ¡Ja, ja, ja, ja! Como si su primitiva maquinaria fuera comparable con la mía. Escuchen, por favor. ¿Qué ritmo? ¿Qué cadencia? ¿Se dan cuenta que ha compasado? Tienes razón, doctor. Estás en todo. Lo que pasa es que Víctor tiene mucho miedo o no se siente capaz de tocar sino a los viejos discos de la abuelita. ¡Es un cobarde! ¡Ay, pero qué mocoso tan igualado! ¡Ay, pero disque cobarde yo! Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. No hay de qué preocuparse. Tenemos todo el tiempo necesario para escuchar el disco. Pero esta juventud, abuelita, por favor, explícales que no es posible. Ay, que me puedo dañar. Ay, por favor, te lo suplico. Queridísimo Víctor, querer es poder. ¿Por qué no lo intentas? Víctor, por favor. ¿Qué estoy siendo? Rico. Ay, verdaderamente esta música no está mala. Ay, qué rico, como está
¿Lo viste, Víctor? No digas que no puedes hacer algo sin antes intentarlo. ¿En qué lugar realizaron la filmación, el rodaje del País de Villaflor? En una habitacioncita, la más pequeña de la casa, como un cuarto de huéspedes, y fuimos con Karina y compramos en el pasaje Rivas una cosa de 2 metros cuadrados, y ahí hicimos el País de Villaflor, que eso mucha gente se sirvió de la película para hacer campaña. Y la gente recuerda muy bien El País de Villaflor, es un clásico del cine animado colombiano. Sí. Tú contabas ahora algo más alrededor de la casa tomada, como en el caso de Cortázar. ¿Sí? Fue un comienzo discreto. Mi papá tiene como esa facilidad, ¿no? Yo voy a hacer una peliculita aquí, en este espacio pequeñito, no se preocupen, es este espacio. A la vuelta de 3 años era la sala, ya no existía porque era estudio, el comedor no existía, se quitó el estudio, ahora había un sitio donde se hacía... Toda la casa se tomó, toda. Ya cuando terminamos Martín Fierro, realmente todos estábamos viviendo en el segundo piso, en 2 habitaciones, porque eso ya no hay, lo que dice Fernando, ¿no? Abrió un closet, salió un lente, entre el baño hay una cadena, un barco de Cristóbal Colón, en la cocina habían yesos, se comentó. La idea de las cámaras también era muy curiosa porque llegaba de pronto con unos pedazos, y esto va a ser increíble, esto va a ser una cámara espectacular. Y uno veía y eso no veía sino pedazos, ¿no? Es que ese es el movimiento, eso es lo básico. Sí, bueno, lo básico. Y entonces de ahí sí, realmente después se construyó una cámara. Eso vale anotar cómo se construyó esa cámara. Yo tenía un amigo que se llamaba Alfonso Carvajal y tenía un mecánico absolutamente genial. Valga este momento para hacerle un reconocimiento a Daniel Martínez, que me contrataron en Bavaria para hacer unos comerciales, pero yo no tenía cámara en 35. Entonces Daniel, que era el mecánico de Alfonso, me dijo, yo se la hago. Y es la cámara esta cuadrada que parece una cámara de fotógrafo del parque, que está en patrimonio fílmico, con magazines de madera, pero con visor reflex, que era fundamental, un solo lente, y valga la ocasión para hacer mención de Daniel Martínez. Sí, ese talento nacional capaz de inventarse las cosas más inconcebibles, ¿no? Pero tú me contabas ahora algo relativo al visor de la cámara. Ah, sí, por la construcción, como él le tocó adaptar todas las piezas que llevó, pues de alguna manera no se podía ver el reflex como normalmente uno ve en las cámaras, sino él resolvió el problema viéndolo por encima. Entonces seguramente el prisma le quedó mejor así, y para hacer los planos había que poner una escalera, subirse, abrirle una tapita y por ahí podía uno mirar el plano. Entonces cada vez que uno movía la cámara para hacer el siguiente plano era la odisea de moverla, subirse a la escalera, mirar si servía o no, pasar todos, a ver, ¿le gusta el plano? Sí, el otro, no, sí, está bueno. El que tenía sí. Hasta que Karina decía eso. Sí, claro. Generalmente nos gustaba, porque la cámara era pesadísima, pero pesadísima, y el trípode se apoyaba sobre una estrella, que era también un camello, abrirla y ponerla en el sitio que era. Entonces, generalmente mi papá lo ha hecho, pon la cámara aquí. No, sí, eso es una historia.
Poner la cámara ahí. Yo tengo que cobrarle lo de la espalda mía. Porque las trasteadas de estas cámaras son muy pesadas y esa cámara en particular era Más pesada. muy pesada. Si tú querías hacer un plano cercano, tocaba poner la cámara aquí del mundo. Claro, porque con un solo lente. Era todo un problema porque tenías que cambiar la luz, tenías que modificar todo para poner la cámara ahí y era no. No, tal vez no ese es el plan. El origen de las películas es simpático generalmente, ¿no? No es que a uno se le ocurrió la idea y no sé qué, hubo un incidente y uno dice, uy, de aquí sale una película. Entonces resulta que con José María hicimos muy buenos migas porque era un tipo muy encantador. Era José María Arzuaga, sí, Arzuaga, cineasta español que vivió aquí mucho tiempo. Encantador de serpientes, porque eso se agarraba a hablar y era muy divertido oírlo. José María era muy buen pintor y escenógrafo profesional y todo el cuento. Entonces nosotros le vendíamos eso a Global Film y resulta que esta distribuidora trajo películas X, ¿no? Y las damas de Medellín se pusieron bravísimas con ese cine que traía este señor y no sé qué, y hubo notas de prensa y toda la cosa, y me contó, me dijo, mírame lo que está pasando con esto de las películas y tal, que son peliculitas, las colegialas crecen y que traían, yo no sé qué hacer, hagamos una película para niños, le dije yo. ¿Una película para niños? Claro, tú no solamente haces colegialas, sino también películas para niños. Entonces ahí nació La Pobre Viejecita. La Pobre Viejecita. Y de ahí también funcionó esa cámara, la cámara de madera. Sí, también, ¿no? Sí, esa película se hizo con esa. Con la cámara de madera. Y en esa película tiene unas anécdotas, porque la cámara tenía la característica que cargaba solamente 100 pies de película. Y en un largometraje, pues 100 pies No es muy nada. poquito. Entonces tocaba cargar la cámara muchas veces. No se podía revelar. Aquí no había donde revelar el material. Entonces nos empezamos a llenar de laticas y laticas de 100 pies, sin poder ver el material, lo que se estaba haciendo. La única manera que teníamos de saber que algo que por lo menos se estaba viendo y que la cámara estaba funcionando, era cortar un trocito de eso y meterlo en el laboratorio que yo tenía en ese momento y revelar, y veíamos así, los muñequitos se ven. O sea, esa era la pequeña tranquilidad que quedaba. Porque es otra cosa extraordinaria de hacer este tipo de cine, ¿no? Que es un cine, digamos, a ciegas. Tú cuadras tu plano y fotografías y después vas y le cambias la figura al muñequito, la boquita o la posición mínimamente y sigues filmando sin saber si ese movimiento quedó bien, si la sonrisa quedó bien puesta, si la secuencia del movimiento es la correcta. Es un cine casi a ciegas. Y el sincronismo es una cosa muy precisa. Tienes que ser muy milimétrico en la cosa. No me refiero al origen de las películas. Resulta que Claudia Triana y yo fuimos representando a Colombia con el Cristóbal Colón a una vaina que se hizo en el Teatro San Martín. Y entonces la película impactó y eso nos lo veían los productores, y no es exageración. Yo quiero hacer una película con ustedes, yo quiero hacer... Eso suena increíble en nuestro medio. Sí. Y entonces pues nos cayó una señora María Eugenia Ledner, ¿no? Elizabeth Ledner. Entonces nos siguieron hasta Montevideo, esta señora con la cosa de que quiero hacer una película con ustedes.
y nos fuimos a un sitio ahí en la playa a comer y a tomarnos unos vinos, y entonces vino la idea de qué película hacemos. Y a mí se me ocurrió la idea completamente loca de decir, yo no sé mucho de la literatura argentina ni nada de eso, ni de la cuentística ni nada de eso. Me acordé, pues hagamos Martín Fierro, y me cogieron la flota. Pequeño reto va a ser, algo así como el Quijote argentino, ¿eh? Y resulta que yo estaba en el Festival de Moscú, también llevando Cristóbal Colón. Me mandaron el guión es hecho por el hermano de Leonardo Fabio. Ah, caray. Pero ese caray viene perfectamente al caso, porque el primer plano era 5.000 reses se desplazan por la pampa. Facilísimo de hacer en animación. Sí, sí. Solamente 5.000 muñequitos y una pampa argentina. Sí, sí, realmente tenía un profundo conocimiento de la animación. Y entonces, no, pues yo hice como pude, hice el Martín Fierro, que es una película que a mí me gusta. ¿La han visto ustedes? no creo. Estuvieron trabajando tanto para hacerla que no pudieron verla. Sí. Claro, y además Martín Fierro fue digna de un homenaje que se le rindió también en Argentina, en el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Sí. Obligatorio para La educación, ¿no? Exhibición en niños de escuela primaria. Como un patrimonio nacional. Como patrimonio nacional. Lo más, digamos, lo más arriesgado, a ver, hubo una preproducción que fueron Fernando y mi papá a Buenos Aires, y allá la gente pues hace cine muy bien y tienen una tradición de cine. Entonces la preproducción era, vamos a La Pampa, veamos la doma, cómo son las locaciones. Se hizo un trabajo muy importante de preproducción. Nos mandaron las voces, unas voces bellísimas con unos actores increíbles. Me tocó dirigir a mí actores argentinos. Era difícil porque cuando empezaron a pasar, ¿te acuerdas en el casting? Empezaron a pasar los que podrían hacer el Martín Fierro, y eran tantos, todos buenos, que era imposible. Uno decía, ¿quién es el Martín Fierro? Porque todos tenían voces increíbles. Muy buenos Fue actores. muy difícil escoger el Martín Fierro. Escoger, sí, los actores, y las voces son muy buenas. Son Yo no sé lindas. qué tal estará la película, pero las voces... Uno nunca sabe cómo está el pedazo. Generalmente Entonces, cuando llegó todo el material, ¿sí?, era una responsabilidad enorme. O sea, todos somos conscientes de que los argentinos tienen un ego grande. Y su Martín Fierro es una cosa de la cotidianidad. Tú estás en Buenos Aires y oyes repetir frases de Martín Fierro, entonces los hermanos se han unido, siempre te están dando frases del Fierro y siempre te están como mezclando en la conversación. Entonces, habernos dicho, bueno, ok, hagan nuestro Martín Fierro, era una responsabilidad muy grande. Cuando regresamos a hacer postproducción, estábamos muy preocupados, primero porque no teníamos las 5.000 cabezas de ganado en pantalla. Y en la película hay una doma de potro y hay persecución de los indios, y bueno, hay una cantidad de situaciones a las que nosotros, hay una riña, una pelea con Facón. Claro, la famosa pelea. Exactamente. Entonces, una serie de situaciones que además nosotros no contemplamos en nuestras películas, sencillamente porque siempre hemos pensado que el asunto de la violencia no es algo que debía incluirse. Aquí era impajaritable, tú tenías que hacerlo. Entonces, cuando logramos la primera buena impresión y como
desahogos lo sentimos cuando la editora, una chica argentina estupenda de mucho reconocimiento, Silvia Ripoll, dijo, esto está lindísimo. Esto está lindísimo. Lo único es que había un plano que a nosotros nos encantaba. Nosotros siempre nos sentamos el plano. Y el plano. Entonces ella puso el plano y el plano no sirve. Pero si es que fue un plano complicadísimo, no sirve. Entonces agarró, cortó el plano y tome su plano. A mí me tocó salirme de la sala de edición, de montaje en ese momento, porque ella era muy hábil y muy rápida. Y empezar a ver esos planos que a nosotros nos costaba tanto trabajo realizarlos y filmarlos y planificarlos cuadro por cuadro, y ella empezó a picar esa película y empezó a dejar pedacitos por todas partes, y yo me puse nerviosísimo y dije, no, yo no puedo estar aquí, y me salí. Pero el resultado era buenísimo, realmente ella era muy buena. Bueno, nos hemos pasado un poco, nos hemos saltado una parte de la historia, porque íbamos en La Pobre Viejecita y nos falta saber qué fue lo que pasó con Cristóbal Colón. Ah, Cristóbal Colón es un... Pero antes de Cristóbal Colón, hagamos una pausa. Muy bien. Estábamos en Cristóbal Colón. ¿Cómo fue Cristóbal Colón? ¿Cómo se hizo esa película? ¿De dónde surgió la idea de hacerlo? ¿Cómo se pudo hacer? Bueno, cuando yo era chiquito, estudiaba en un colegito ahí del barrio, y el profesor contaba la historia del descubrimiento de América, seguramente con mucho atractivo, muy bien adornado, y a mí me quedó eso en la cabeza. Y ya habiendo hecho películas y todo eso, yo siempre pensé, yo puedo hacer Cristóbal Colón, porque es útil. Además, a la gente le preguntaba por la calle, los reporteros, ¿usted sabe qué pasó el 12 de octubre? No tenemos idea, y no tenía ni idea la gente. Y bueno, hay que hacer una película para que la gente se entere de qué pasó el 12 de octubre. Ese fue el origen de Cristóbal Colón. ¿Y el guión y estas cosas cómo se llevaron a cabo? No, el guión lo hice yo. En esa época ocurrió algo extraordinario, y es que la vieja cámara de madera fue reemplazada por una rutilante Mitchell. La cámara Mitchell es un mito en el cine norteamericano, y no solo en el cine norteamericano, ¿no? Con sus distintos modelos se hicieron, por ejemplo, El Ciudadano Kane, se hizo Psicosis de Hitchcock, se hizo nada menos que El Padrino de Ford Coppola, y también se hizo El Espejo de Tarkovsky, pues para solo hablar de obras maestras. Y Martín Fierro. Martín Fierro, claro. Pero es un milagro. ¿Cómo lograste tú adquirir una cámara tan costosa, además? Porque eran unas cámaras muy costosas. Toda la plata que yo tenía en ese momento, que no era mucho el costo, porque creo que me costó $500,000 de la época. De la época. Claro. No es poco dinero, precisamente. Y esa es una cámara que yo quisiera que Fernando Enrique nos los mostrara un poquito, que te pares y nos la muestres un poco para que los espectadores conozcan. Esta cámara, de las características que tiene es que hace muchos efectos y todos los hace aquí. No había necesidad después en postproducción hacerlos, se podían hacer aquí, podía cargar 2 negativos al mismo tiempo, podía hacer proyección para poder con otra cámara hacer también trabajo o impresionar sobre la otra película. Tiene un movimiento muy fijo, que era una de las dificultades que tenía, que era fijar muy bien el negativo en el momento del disparo, pues entonces la cámara no vacila. Claro. Pues es que es una maravilla, tiene todas las posibilidades de montarle todas las ópticas. Nosotros teníamos la óptica original de la cámara, y le hicimos la adaptación para las lentes ARRI que teníamos en ese momento. Cuando nosotros hicimos Cristóbal Colón y apareció esta cámara, realmente fue como el mejor momento
de infraestructura. Teníamos, ya la casa, como decía mi hermana, se había convertido en el Estudio. Teníamos un salón que parece como que lo hubieran diseñado para hacer estudio porque tenía doble altura. Entonces eso quedó muy bueno para adaptarlo. Teníamos ya muchas luces, teníamos la cámara Mitchell, mejor dicho, fue ideal. La película tenía toda la infraestructura que nosotros siempre habíamos soñado. Teníamos grúa, una grúa que además para manejarla cuadro a cuadro pues era con rueditas, no era Claro. como ahora pues están sistematizadas. Las cabezas calientes. No, exactamente, no, eso era, le hicimos marcas a todas las ruedas y cada uno estaba encargado de un movimiento de una de las ruedas que hacía, el movimiento de bajada, el movimiento de paneo, el pin, todo eso era un cuadro, y cuando ya habíamos terminado de mover, listo, se hacía el disparo. Y otra vez volví a hacer todo el recorrido. Qué fantástico, sí. Es una obra maestra realizar este trabajo. Bueno, pues entonces bienvenida a la Mitchell, y eso significó pues desde luego también un salto en la calidad del trabajo, en la imagen. Bueno, qué interesante. Y bueno, cuéntenme un poco más de Cristóbal Colón. Ya tú nos contaste la historia, sabemos que nació en tu infancia, qué bonito, pero además tú nos contabas otras cosas de Cristóbal Colón. Pues Cristóbal Colón fue una película que iniciamos pensando en ser productores, nosotros. Entonces, como decía Fernando, teníamos la infraestructura, teníamos el taller para hacer escenografía, y toda la maquinaria para la elaboración de la escenografía. Teníamos todo el espacio para que mi mamá pudiera encargarse de vestuario, de muñecos, pelucas, todo lo que se necesitara, elementos, ¿no? Entonces, ambientación y utilería, también teníamos todo. ¿Cómo era la división del trabajo entre ustedes en ese momento? Éramos toderos, pero las áreas las dividíamos muy claramente en la preproducción y en la postproducción. Hay una cosa que a mí siempre me gustó de nuestro trabajo, y es que nosotros somos muy cercanos y somos muy sensibles a nosotros mismos y todo eso. En el área profesional, si la persona encargada decía, eso es así, no hay discusión, ¿sí? No es fácil lograr, digamos, esa distancia entre tener la certeza de que si tú le encargaste a una persona en su cabeza la dirección de algo, debe tener suficientes razones. Ahora, mi papá de todas maneras, pues claro, era el papá y el sumo sacerdote y el director, entonces igual ahí tenía, digamos, un espacio un poco más amplio, pero en términos generales Fernando es fotografía, y Fernando iluminaba y hacía una propuesta de luz y una propuesta de cámara. Se podía discutir, pero era, digamos, su responsabilidad. Entonces en la preproducción, mi papá diseña los personajes. Mi mamá, de acuerdo al diseño de los personajes, se hacía el vestuario y las pelucas. Yo trabajaba en diseño de la escenografía y Fernando lo elaboraba con mi papá. Los muñecos se modelaban, o sea, digamos que la primera parte de diseño la tenía él, luego se hacían los moldes, se hacían los terminados y mi mamá se encargaba de hacer los personajes. Y la parte de escenografía y ambientación era mía. Luego nos reuníamos todos, construíamos el escenario y ahí empezaba Fernando ya a funcionar como fotógrafo, ponía las luces, y teníamos simultáneamente el trabajo de lectura de sonido para saber exactamente lo que tú hablabas ahorita, del sincronismo, cuánto tiempo va, qué pasa con el personaje, no sé qué. Eso le correspondía a mí como asistente de dirección. Entonces ya en el set teníamos los cargos, mi papá animaba y dirigía, Fernando hacía iluminación y cámara y yo hacía asistencia de dirección. Y mi mamá intervenía en la parte de las voces, siempre en la parte de las voces, en la parte del vestuario, y
nos alimentaba, que era importante. Era el catering. Llegamos a tener toda esa maquinaria también establecida, que la metro tembló. Sí, sí, me imagino, sí. Un temblor de 8.4 en la escala de Richter. En aquella época, tú, Fernando Enrique, junto con Pedro Sosniski, un cineasta argentino que hace muchos años vive en Colombia, hicieron un corto precisamente sobre esa manera de trabajar de ustedes, que se llamó Ingenio Cuadro a Cuadro. Sí. Bueno, hemos rescatado una copia de Ingenio Cuadro a Cuadro. Y yo quisiera que pues perdonemos un poco la calidad de la película y le pidamos también a los televidentes que perdonen un poco si la película no tiene una calidad extraordinaria, pero tiene sus años, es una copia antigua, y más bien veamos el contenido. Sigamos con Ingenio Cuadro a Cuadro.
Apaga la luz de atrás. Comenzamos. Tira 2. Tira 1. Tira 2. Tira 1. Tira 2. Tira las que quedan. Cuando se trata de barcos, a gente a caballo regalado no se le mira colmillo. No tiene aplicación. Y entonces, Buscaremos otras embarcaciones, don Cristóbal. ¿qué dice? Buscaremos. Luego, ¿piensa acompañarme? Naturalmente. No me creo un visionario ni un loco. Mostradme algún marino que no tenga algo de visionario o de loco. Entonces, Asociadme a vuestra empresa. Os lo ruego. ¡mamma mía! ¡Sea! Bueno, retornemos a Cristóbal Colón. ¿Y qué más ocurrió con la película? ¿Cómo terminó? En fin. Nosotros, como te contaba, fue nuestra primera intento de ser productores de un largometraje. Asistimos a una convocatoria de Focine. Cuando nació Focine, en la época. Exactamente, y nos prestaron un dinero. Fuimos muy juiciosos con el manejo del dinero hasta que ocurrió algo que nadie se esperaba. Un día nos llamaron del banco y nos dijeron, la cuenta está en ceros. ¿Pero cómo así? Entonces Fernando iba a cobrar su cheque de sus honorarios. No hay dinero. Entonces, no, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? La película está ya prácticamente rodada, tampoco habíamos visto ningún plano, porque seguíamos en el mismo problema de no poder revelar. Aquí hacíamos también pruebitas chiquitas, o sea, la película estaba toda en negativo. Y
Se fueron mi papá y mi mamá a ver qué pasaba y luego no. Resulta que desafortunadamente nos resultó un personaje que se había sacado la plata, se robó la plata. Entonces, terrible, ¿qué hacemos? Tenemos que cumplir con el compromiso. No era chiste que había que entregar la película en determinado tiempo. Y ahí sí fue un momento muy crítico porque no se iba a hacer la película, no teníamos cómo hacerla y habíamos entregado todo. Habíamos gastado lo que teníamos nosotros y lo que nos habían dado. Exactamente. Era el robo, naturalmente. Exactamente. Entonces, mi papá fue a Focine y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí sí, hay que decirlo, nos dijeron, ok, le compramos la película para que la termine. Fue la salvación, porque logramos terminar la película. Echamos a este personaje naturalmente. Después de que terminamos la película, mi papá se fue a Estados Unidos con todo el material en negativo. Nada se había revelado. Se hizo un copión allá, se hizo el trabajo de postproducción. Empezaron a pegar ya, revelaron el material, estaba todo bueno, qué maravilla, nos llegaron las noticias de todo el material salió, está lindísima la fotografía, los colores son buenísimos. Listo, hagamos copia, peguemos negativo y hagamos copia. Se perdió un plano. ¿Cuál? El de apertura. Todo el plano de apertura se perdió, que era un amanecer con unas campanas, con el pueblo, Cristóbal Colón chiquito en una feria de pueblo, no hay plano. Entonces llevaron a mi papá a un sitio, había una persona ya que lo acompañó, una persona que se portó muy bien, y llegó a tal punto el asunto que le dijeron, mire, lo llevaron a un sitio donde había material guardado, el plano tiene que estar aquí. Y le dije, pero ¿quién lo busca? ¿Quién lo busca? Entonces fue muy divertido porque en algún momento se empezaron a acercar los abogados y le dijeron, mire, don Fernando, usted puede sacarle una millonada a esta gente porque se le perdió un plano. Mi papá, no, yo quiero mi película. yo quiero mi película y todos estamos preocupados por la película. Entonces, lo que ocurrió fue que le llegaron a un acuerdo, le dijeron, don Fernando, nosotros de ese copión con el que ustedes trabajaron para la edición, hacemos un negativo. Y restauraron todo, hicieron un negativo. Entonces eso fue como la película cada vez era, oh cielos, ¿qué va a pasar? A partir de ahí la película le fue muy bien, ganó muchos premios, ganó premio en La Habana, ganó premio en Argentina, la adquirieron en Rusia también, la adquirieron la Cinemateca Francesa, la adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hay copias, ¿en dónde más hay copias? Hay en Génova porque la tierra natal, ellos hicieron una recolección del material que se hizo como celebración del descubrimiento, porque nosotros queríamos que saliera para los 500 años del descubrimiento. Y fue, digamos, como la película que tuvo más impacto a nivel internacional. Cristóbal Colón, podemos decirlo sin inhibición alguna, que es un clásico de nuestro cine, sí, es un clásico de nuestro cine. Tenemos imágenes de Cristóbal Colón. Algunos factores relativos a la propiedad nos impiden pasar la película completa, pero tenemos un lindo tráiler y queremos que los espectadores lo vean con nosotros. ¡Qué tira más de pero aburrida! Siempre lo mismo. Todos los días iguales. Si no sale el sol, está nublado. Si está nublado, llueve. Si no llueve ni está nublado, sale el sol. La Tierra es redonda.
Por tanto, es factible llegar a formar a los reinos que un día visitó Marco Polo. He llegado a esto después de años de reflexiones, y el riesgo no me asusta. Aprendí de niño el arte de navegar. Tengo la seguridad de que el camino más corto para llegar a la India es el occidente. ¿Podéis contar, vuestra señoría, con las riquezas de esas maravillosas tierras? ¡Oro! ¡Perlas! ¡Piedras preciosas! ¡Palacios de riquísimo mármol! Y sobre todo especias. ¡Más valiosas que el oro, majestades! ¡Más valiosas que el oro! ¿Piensa acompañarme? ¡Naturalmente! No me creo un visionario ni un loco. Tradme algún marino que no tenga algo de visionario o de loco. Entonces, guiadme a vuestra empresa. ¡Mamma mía! Inscribir nuestros nombres y también nuestros nomes. La pinta y la niña. Tomad nota también del mío, maestro Vicente. Juan de la Cosa. Aporto también mi barco. La Marigalanto. A partir de ahora le llamaremos la Santa María. ¡Sea! Contar también con mis servicios como cartógrafo, don Cristóbal. Si el viento sopla siempre en la misma dirección, ¿cómo volveremos a España? El capitán se ha equivocado en sus cálculos. ¡Tierra! ¡Tierra, David! ¡Tierra, viva! ¡Tierra! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Estribores! ¡Avanti a tutta vela! Fernando, entonces, bueno, después de tus cortos, después vino Cristóbal Colón, después vino Martín Fierro. ¿Qué pasó después? ¿Te desanimaste? Nos cambiamos de casa y eso fue un golpe muy duro para este tipo de cine, porque las instalaciones que tuvimos en esa casa de que habla Fernando era perfecto, y este cine no se puede, imagínate, meter una grúa en un espacio pequeño, es imposible. En fin, no volví a pensar en hacer películas por imposibilidad de espacio. Algún pajarito me contó que estabas trabajando en la computación. Uy, sí se endeó en la neuralgia. La computación está haciendo lo que quiere conmigo. Necesito un alma caritativa que me enseñe eso, porque desde luego es una maravilla eso que con un computador sentado haces una película completa. Eso es una maravilla y es envidiable, ¿no? De todas maneras, yo pienso que nada puede reemplazar a unos personajes como estos. Hemos hablado de los personajes que inventó Fernando, y que modeló Fernando, que Karina vistió, que Fernando Enrique fotografió, que tú manejaste en tu asistencia de dirección, en tu programación y en el diseño de la escenografía, y son personajes maravillosos. Este corresponde a la pobre viejecita. ¿Cómo era que se llamaba? Servilio. Servilio. ¿Y tenía el nombre, tenía algo que ver con su personalidad? Sí, claro, era un tipo poco deseable. Entonces, y además tramposito y enredador y toda la cosa. Ese es Servilio. Y aquí está nada menos que Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, sí. Sí, es un personaje maravilloso, sí, sin la menor duda. Y Martín Fierro, el clásico argentino. Aquí vemos el trabajo de toda la familia, ¿no? Y es un trabajo realmente lleno de belleza. A mí me enternecen estas figuras y
me parece tan maravilloso como al verlos aquí como inmóviles, ¿verdad? Y cómo estaban de vivos en sus películas. Pienso que estamos llegando lamentablemente al final del programa y creo que no hay una mejor manera de terminarla que rendirle en este programa de homenajes un homenaje a Karina. Hace muchos años tú hiciste uno de los primeros videoclips que se hicieron en Colombia con Karina. Y yo creo que para cerrar este programa, lo mejor que podemos hacer, recordando y llamando a Karina, es mostrar ese videoclip. Les voy a mostrar algo que les va a gustar, o no les va a gustar. En esta esquina del ring, ay perdón, me equivoqué de rollo. Ahora sí, con ustedes, Karina. Se muere dulcemente con sus raíces secas, con sus racimos verdes, un amargo silencio se quiebra en su vertiente. Amarilla, mis sueños parecen. Yo esperaba septiembre para volverte en un mundo infinito de soles. Esperaba tranquila, dormida en mi presente, con el alma sencilla que el corazón manzanas fuertes, con sus uvas maduras, con sus flores silvestres. Se muere lentamente. Bien. Para que vean que no todos son iguales. Gracias, Karina, te has lucido. Ahora sigan viendo nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias.